para mí es un honor estar en este minuto acá, siendo que esta es la última de las charlas que se están dando en conjunto con UTEL. Y qué bueno que nos tocó para el término de estas charlas, porque la escuela que yo represento es la Escuela de Desarrollo Social y Educación, y precisamente nuestra escuela, con un sello humanista, ha estado muy al pendiente de todos estos acontecimientos que han ido surgiendo en el tiempo, y luego después también de una pandemia, que ya nos tuvo en una etapa de bastante reclusión, donde no pudimos compartir con nuestras mismas familias, en el trabajo, en la sociedad en general. Y luego viene esta situación que de alguna u otra manera nos está también coartando y nos está preocupando en el ámbito social y del desarrollo de las naciones, producto de esta situación bélica, de conflicto, y que de alguna u otra manera a nosotros nos afecta. Pero quienes más tienen la palabra son nuestros oradores de hoy día, y tenemos a Jorge Martínez, CEO, founder del Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú, con quien vamos a partir esta tarde con la conversación. Te damos muchas buenas vibras y la bienvenida, querido Jorge, para que nos comentes y escuchar tus palabras al respecto de esta situación, y luego vendremos con Marcelo Ledesma. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, querida Paz, y saludos a todos los que están conectados ya en este momento. Saludo a mi colega Marcelo Ledesma también por participar en este encuentro, que para un sociólogo como soy yo, pues va a ser siempre interesante, especialmente cuando comenzamos hablando de inclusión, por la presencia de Andrea González a través de la posibilidad de que el lenguaje de señas nos permita llegar a más personas. Bueno, el título de este espacio es Impacto en el desarrollo de las naciones, producto de la guerra Rusia-Ucrania. Y voy a tratar de aprovechar los minutos que gentilmente me han concedido para establecer un poco una reflexión, más que un análisis, de lo que viene ocurriendo. Porque el planeta entero, falsamente, creo que ha transitado en los últimos años con una etiqueta de tiempos de paz, ¿no? Desde el momento en que en este lado del mundo aún tenemos movimientos subversivos o al margen de la ley, que se habla desde el norte de situaciones relacionadas al terrorismo, y hay una vulnerabilidad permanente en todos estos ataques que ocurren dentro de Estados Unidos, en las escuelas, en las comunidades. Estamos distantes a los tiempos de paz, ¿no? Y creo que una evidencia es lo que ocurre hoy con esta guerra absurda entre Rusia y Ucrania. Pero uno podría decir una guerra absurda dependiendo del lado de la calle donde uno esté, porque seguramente habrán algunos que sí justifican un conflicto bélico desproporcionado, porque es una potencia contra un país pequeño que no se puede naturalmente comparar, y otros pues criticarán la situación que se está presentando ahí. Entonces, cuando hablamos específicamente del impacto en el desarrollo de las naciones, pues por supuesto que hay que empezar dando una mirada a los protagonistas del evento, ¿no? Los protagonistas de esta situación bélica. ¿Por qué razón? Porque hemos visto cómo hacia lo interno de Ucrania hoy hablamos de millones de desplazados, no solamente de personas que han salido fuera de Ucrania, sino que han tenido que moverse de sus lugares de residencia habitual a otros lugares dentro de este país, ¿no? Estamos hablando de cómo familias se han fragmentado. Estamos hablando de que permanentemente están ocurriendo bombardeos sobre zonas sensibles dentro de Ucrania. No han dejado de lado ni hospitales, no han dejado de lado escuelas, espacios residenciales, y la afectación en vidas humanas es muy grande. Imagínense ustedes vivir bajo la sensación de que prontamente o en cualquier momento van a ser atacados.
Van a ser atacados por un misil, van a ser atacados por un fuego de metralla, van a ser atacados por un bombardeo de un tanque o de tropas que se desplazan por diversas ciudades. Porque de paso, ya no solamente el conflicto ha quedado en el este de Ucrania, se ha prácticamente extendido por toda la nación. Imagínense ustedes la vida diaria en cualquier ciudad de Ucrania, donde se supone debería de ocurrir situaciones normales como el día a día de un gobierno, el día a día de una empresa, el día a día de una escuela, el día a día de los sistemas de seguridad, de provisión de alimentos, de suministro de combustible, de suministro de energía. Todo eso se ha trastocado y eso tiene un impacto en el desarrollo de las naciones. Oía en estos días a Oppenheimer en CNN en español decir de que el retroceso en términos de desarrollo económico de Ucrania podría costarle un impacto de algo así como 50 años. Y si lo evaluamos, digamos, de una forma más o menos objetiva, pues la destrucción en infraestructuras, en sistemas de energía, el daño al medio ambiente que se ha producido, el daño psicológico, psicosocial, antropológico, en términos de costumbres, en términos del tiempo que va a tomar de que todas estas personas que han tenido que salir de sus lugares de residencia, les podría tomar o el regresar o comenzar en otros sitios, ¿no? A mí me toca trabajar y estudiar de manera directa lo que hoy en día significa para América Latina la crisis migratoria de Venezuela y especialmente en Perú, donde yo me encuentro, que es el país después de Colombia donde han llegado más desplazados venezolanos. Lima es la ciudad en el mundo fuera de Venezuela que tiene la mayor cantidad de venezolanos, 1.2 millones de personas. Y estamos hablando de que los desplazados en Ucrania podrían superar al día de hoy los 7 millones en los países vecinos. Oía un reportaje en la televisión nacional de Perú de historias de ucranianos que han llegado. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa del lado ruso? Pues hay un personaje interesante que no podemos dejar de considerarlo, así como, por supuesto, hay que establecer la importancia del presidente Zelensky en todo esto, hay que considerar también la importancia y el personaje, la persona de Vladimir Putin, ¿no? Dirige a un país con un gran ejército, con un poderío nuclear espeluznante, ¿no? Terriblemente arbitrario, que también ha tenido una afectación en su economía, pero que también sus decisiones podrían estar afectando en términos de distribución de combustible a la Unión Europea, ¿no? Alemania ya ha dicho de que el próximo invierno en estas condiciones le va a ser muy difícil poder enfrentar. Entonces, pensemos en el impacto que tiene esto en el planeta, desde el punto de vista social, pero bueno, lo social no escapa de lo político, no escapa de lo económico, ¿no? Son dimensiones que también tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, en este mismo espacio presentamos semanas atrás las ciberguerrillas, ¿no? De cómo el tema de lo cibernético, de lo virtual, de las plataformas digitales también forman parte de este conflicto. Los ataques cibernéticos entre gobiernos, contra gobiernos, o de movimientos que se han puesto, digamos, la camiseta de algún bando y afectan a otro. Decía hace un momento el poder militar que tiene Rusia, el poder nuclear que tiene Rusia, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una guerra nuclear, lo cual sería algo desastroso, ¿no? Porque esto pudiese llevar adelante un conflicto a una escala mayor y que de paso también sirve para hacer, digamos, una reflexión del rol que han tomado los gobiernos, especialmente los gobiernos europeos, en el sentido de dar espaldarazo, porque hemos visto al presidente francés de pronto caminar por la capital de Ucrania, pero no termina de concretarse una adhesión al grupo europeo, a la comunidad europea,
e indirectamente han habido algunas cooperaciones militares formales y no formales, lo cual también presenta o significa una movida de cartas en el contexto geopolítico internacional. Veníamos de una situación de pandemia complicada, ¿no? Con esta nueva variante, aquí en el Perú estamos en la cuarta ola, y hablo con amigos en Colombia, en Panamá, en España, en Portugal, pareciera de que la sombra del COVID sigue ahí estando presente. Y, y ahora entramos en un tema que tiene que ver con unos intereses de países que confrontan y que están generando un impacto en términos de desarrollo. Por ejemplo, los precios del combustible, los precios de los fertilizantes. Perú tiene una moneda bastante estable frente al dólar, sin embargo hemos tenido una subida del precio del dólar versus el sol. Estábamos a 3.70 hace apenas 4 semanas, hoy estamos casi a 4. El combustible ha subido en un porcentaje alarmante. Lima y mucho peor la provincia peruana no tiene combustible directo, o sea, perdón, no tiene gas directo a las casas. Es un porcentaje muy bajito de gente que tiene ese servicio. Y el gas que yo pago aquí en mi casa, que se compra por balones, por bombonas, que el precio estaba alrededor de 45, 48 soles hace apenas un año, ya hoy lo estoy pagando en 64. O sea, hemos tenido un cambio o un aumento de un 30%, ¿no? El tema de los insumos también, obviamente hay un impacto que ya venía estando bastante fuerte a través de la situación de pandemia, pero este nos afecta aún mucho más, especialmente a países como los de la región latinoamericana, que no producimos maquinarias, equipos, repuestos, ¿no? Porque somos esencialmente productores de materia prima. Y creo que esto da como resultante pues una sensación de inestabilidad global. No podría yo también en este análisis dejar de considerar, por ejemplo, lo que, el rol que ha significado la mediática, los medios de comunicación, las grandes cadenas de noticias, ¿no? Había un reportaje muy interesante en El País que hablaba, bueno, hace meses en España los medios se centraban en, por ejemplo, el tema del COVID, luego en la guerra de Ucrania y ahora en el tema del medio ambiente. Sorprende cómo la prensa local en Perú está obviamente centrada en nuestros problemas políticos y en las crisis sociales internas, en los conflictos sociales internos, y prácticamente no se retrata ni se registra el conflicto en Ucrania. No, ese es un dato que también ponemos sobre la mesa. Y para finalizar, obviamente, tenemos que hablar de las vidas que se han perdido, porque las vidas perdidas de lado y lado se contabilizan por decenas de miles. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con ese dato escalofriante? ¿Qué pasa con la pérdida de vidas de civiles? ¿Qué pasa con la pérdida de vida de militares, tanto ucranianos como rusos? Es decir, ¿qué pasa con esas personas que hoy se han quedado sin hogar porque sus hogares han sido destruidos? Hay un dato que habla de 1.900 centros educativos destruidos en lo que va de guerra. Se habla de que solo en Ucrania se han perdido 300 puentes para autos y 50 puentes para trenes, que han sido afectadas 500 fábricas, y esto es sinónimo al empleo, a pérdidas de empleo. Se han dañado algo así como 200 hospitales. La Agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es quien ha indicado de que ya hay más de 7 millones de personas que han tenido que emigrar a otros
a otros países, ¿no? Y eso son datos que pues nos tienen que llamar la atención. Eh, Son elementos que si bien es cierto, parten de un espacio o de un análisis económico, tienen una profunda afectación en relación a lo social. Y creo que va a ser indudablemente responsabilidad de los gobiernos y también de las sociedades civiles de que en algún momento se restablezca el orden social en estos territorios que hoy en día están afectados por la guerra. Yo quiero hacer simplemente, para aprovechar los últimos 2 minutos de tiempo que me quedan, respetando los 15 que muy gentilmente me han cedido, revisar las redes sociales. Y me voy a ir a Twitter. Eh, Fíjense, y me voy a ir a Twitter, me voy a ir a las últimas, a los últimos tweets alrededor de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Por ejemplo, Reporte Ya, que es un medio digital venezolano, habla de que de hace 30 minutos el canciller ruso dice que no creo que interese a Europa romper lazos energéticos con Rusia. Declaración importante y de ponerla sobre referencia. Por ejemplo, a MBS Noticias dice, el presidente de Rusia afirmó este miércoles que Moscú no considera que Ucrania tenga el deseo de dar pasos para cumplir los acuerdos de cara a cara de poner fin a la guerra. Declaración importante que también hay que leerla, ¿no? Y CNN en español ayer dice, Rusia encontró en los últimos días una fuerte resistencia en su intento de tomar nuevos territorios en Ucrania. Y el presidente Zelensky se lo adjudica a las armas de Occidente. Noticia que también ponemos sobre la mesa. Y por último, de la cuenta de Mark de Rebron, hace 22 horas, la guerra en Ucrania pronto entrará en su 6º mes. Rusia no controla ni siquiera el 10% del territorio enemigo. Aún así, hay gente que cree que Ucrania es una potencia militar. Con estos tweets quiero ir finalizando. Esto es un análisis que se da indudablemente para mucho más, pero desde el punto de vista del desarrollo, creo que es la responsabilidad de quienes estamos en la academia y que quienes tenemos de alguna forma una vocería y un espacio para poder comunicarnos, de analizarlo objetivamente y por sobre todo de pensar las afectaciones en vidas que esto está generando y que lamentablemente va a seguir ocurriendo porque aparentemente no hay un fin cercano. Así que muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Jorge. Para, para abordar este tema desde otro ámbito, vamos a pasar inmediatamente con Marcelo Ledesma, para que una vez que tengamos las dos exponencias, podamos dar curso a todas las interrogantes, a las inquietudes que han ido surgiendo a través del chat de Zoom. Marcelo es gestor, tiene un amplio currículum en gestión pública, es magíster en gestión pública y además es un académico destacado que en este minuto trabaja directamente en nuestra Escuela de Desarrollo Social y Educación y además ha sido parte de este proceso que hemos llevado a cabo en el levantamiento de la información producto de toda esta guerra con Ucrania, entre Ucrania y... Así es que, querido Marcelo, el micrófono para ti en este momento. Muchas gracias, Paz. Primero, un abrazo cariñoso a la distancia desde Chile a todos los hermanos latinoamericanos que están, hermanos y hermanas latinoamericanas que nos están viendo en este minuto y que se decidieron a participar en esta exposición que hemos hecho. Saludo a Jorge también. Jorge ha hecho un resumen bastante claro y como le tocó primero, probablemente abarcó mucho lo que yo tenía preparado. Tenía preparado como para 30 minutos, pero en definitiva voy a tener que recortar. Por cierto, agradezco a IAC y a UTEL como generador de instancias de diálogo
Y si hay algo bueno y positivo de todo lo malo que nos dejó la pandemia, precisamente son estos espacios, que yo creo que estos espacios de participar estando a la distancia. Por lo tanto, eso es un elemento que también uno lo valora. Les voy a compartir mi pantalla y una presentación que tenía hecha en PPT. Probablemente vamos a pasarla rápido por los tiempos y porque Jorge también abordó varios de los temas que se vieron ahí. Así que me permiten un minuto y me confirman si se ve, por favor. Bueno, el tema que estamos tratando precisamente era lo que señalaba Jorge, digamos. Y yo lo primero que quise era partir con una reflexión de alguien que de alguna manera la he leído muchas veces y que me deja dando vueltas siempre el tema de los conflictos, de las guerras, de las masacres, de la violencia sin diálogo, digamos, o con escaso diálogo. Entonces, primero me interesaba que viéramos lo que eran los conceptos de la guerra, qué entendíamos por una guerra, y que en la práctica entendemos que son enfrentamientos entre varias personas, bandos y distintos, y que lo que se quiere es que uno se imponga de alguna manera al otro. Ahí es cuando fallan todos los canales, precisamente, de diálogo, de intenciones de interactuar. Ahora, tienen distintas razones. Cualquiera las va a explicar y las va a justificar, desde económicas, ideológicas, religiosas, territoriales, etcétera. Piensen ustedes que en nombre de Dios se hicieron las cruzadas, digamos, para aquellos que de alguna manera profesamos la fe católica hasta el día de hoy. Nos cuesta pensar que en nombre de Dios hayamos tratado de, por la fuerza, tratar de subyugar a otros. Hay una película que ustedes deben conocer y que todos, y que para la hermana que está en Paraguay, el hermano de Paraguay, la debe conocer muy bien, que es La Misión, digamos. Que en nombre de eso hayan tratado de cambiar nuestras culturas, nuestras formas de ver, las cosmovisiones, etc. Entonces, las guerras pueden tener las excusas que se quieran, pero normalmente terminan siendo derramamiento de sangre y subyugación de otros. Se entiende normalmente, tal como decía Jorge, hablaba de las ciberguerras, hablaba en el caso de la ciberguerrilla, las guerras económicas financieras que probablemente son las peores de todas, porque en nombre de esas se justifican montones de cosas. Bueno, y entender también que las guerras existen desde miles de años, y esas guerras, por lo cierto, de alguna manera también no se peleaban como se pelean al día de hoy, digamos. Hoy día basta levantar un dron con distintas cargas de misiles y no hubo, ni se supo, digamos. Otro tema que a mí me parece interesante, y aquí voy a citar a alguien que precisamente era la persona que le estaba diciendo. Ella habla de que en un libro que se llama Sobre la violencia, parte de un documento que escribió ella en un juicio en el caso de Eichmann. Ella dice que sobre la violencia, todo aquello que conlleva cierta carga de agresividad e irreflexibilidad puede causar lo que se denomina la banalidad del mal. Esto lo hace a propósito de la observación que ella hace cuando se está juzgando a Eichmann en Jerusalén. Y ella dice que las grandes masacres organizadas por la falta de pensamiento crítico de quienes las cometían no pueden formar parte de lo político, debido a que rompe con el ordenamiento necesario para que pueda aparecer la acción humana. Miren qué importante lo que decía ella post Segunda Guerra Mundial, juzgando a criminales de guerra nazi, digamos. Y ahí se acuña el concepto de lo que se denomina la banalidad del mal, que precisamente es acuñado por Hannah Arendt y describe cómo un sistema de poder político puede trivializar el exterminio de los seres humanos. Y si se realiza además como un procedimiento burocrático. Esta guerra absurda que muy bien decía Jorge tiene mucho que ver con esto. Yo insisto en seguir un conflicto y en aumentar un grado de conflicto por distintas razones. Un conflicto yo lo puedo generar porque mi liderazgo decae o porque mi liderazgo no está siendo percibido y quiero demostrar que soy un líder potente. Y por otro lado también quiero demostrarle a mi país o a mí que puedo llegar más allá y estoy dispuesto en nombre de la nación, en nombre de la patria, del patriotismo, de sacrificar a lo que sea, digamos. Y aquí en el caso de Hannah Arendt dice que nos deja un pensamiento y una gran reflexión con respecto a lo mismo, a lo que es la banalidad del mal. Dice, nos permite hacernos ideas y cuestiones sobre el totalitarismo, el holocausto y el comportamiento humano cuando de cometer atrocidades se trata. Sin que parezca un monstruo, Eichmann
que por el contrario tenía un aspecto lúcido cuando estaba siendo entrevistado y estaba siendo juzgado. Este teniente coronel de la SS fue juzgado en el 61, condenado a morir en el 62. ¿Y qué es lo que hace Hannah Arendt? En definitiva, lo que desarrolla a partir de esta visión es cómo eran los totalitarismos y las violencias entre todo lo que hemos estado señalando hoy día. Quise introducir este tema precisamente para mirar la locura, la demencia humana de repente, a propósito de todos los que pierden o todos los que son precisamente afectados por una guerra. Y miren cómo lo decía y lo explicaba bien Jorge, cómo desde un hilillo, lo que él decía, finalmente nos termina afectando a todos. Y uno dice, no, esto está tan lejos, tan lejos nuestro, y sin embargo nos termina afectando. Bueno, para el que le interese, para que lo haya leído, que probablemente muchos han leído algo de la obra de Hannah Arendt, pueden leer en Los orígenes del totalitarismo y Eichmann en Jerusalén, entre otros, La política y otros, que es muy recomendable en términos de lectura, digamos. Bueno, algunos datos de los incumbentes de esta guerra. Brevemente, bueno, está claro que Ucrania está en Europa del Este. Es además el segundo por extensión en territorio de toda Europa. Está rodeado por el Mar Negro y el Mar de Azov y limita a Rusia con Bielorrusia, República Checa, Hungría, Rumania, Moldavia, Polonia y demás. Bueno, mira, me voy a ir saltando algunos para poder calzar en los tiempos, digamos. Pero bueno, Rusia, en este caso, Ucrania ha existido desde lo que se llamaba la Rus de Kiev, que también se consideraba al inicio y parte inicial de Rusia, digamos. En el siglo XVIII, Rusia se convierte en un imperio y casi toda Ucrania queda además en sus manos, cuando está en la época de los zares. Luego, en el periodo de Reconquista, cuando inician los bolcheviques, tienen ellos una disposición de decirles a los ucranianos que están disponibles y que están con ellos, y por tanto le permite aumentar o mejorar lo que se sintieron aplastados cuando estaban los zares de alguna manera, porque no lo reconocían ni su idioma, ni su cultura, ni nada, estaban subyugados absolutamente. En cambio, en este caso, cuando los bolcheviques reconquistan o toman, o construyen este poder en Rusia, le dan alguna facilidad y, por cierto, luego, una vez que este movimiento bolchevique se va transformando y se está tornando más fuerte, empieza a generar algunas restricciones con respecto a esta Ucrania. Hay un proceso muy brutal que ya había vivido Ucrania junto con Rusia, que es parte del pesar nuevamente, que es el llamado Holodomor, que en la que mueren millones de ucranianos producto de las hambrunas. O sea, hay historia bien antigua entre estos incumbentes, como les llamé. Bueno, para qué explicar más, la Segunda Guerra Mundial, los nazis invaden Rusia y ahí hay dos sectores, o la Unión, perdón, la Unión de República Socialista Soviética, pues ya estaba conformado como tal. La Unión de República Socialista Soviética había tomado algunos territorios con los cuales tenía cercanía, digamos. Hay que considerar que además Ucrania fue uno de los países que vivió muy grande, en forma muy fuerte, el tema del Holocausto. Y también ellos tuvieron dos posiciones. Unos que a partir de eso colaboraron con los nazis de manera de poder independizarse de la Unión de República Socialista Soviética, y otro luchó contra los nazis, junto al ejército ruso. Ucrania, dentro de la Unión de República Socialista Soviética, se recupera y llega a ser uno de los territorios más importantes de la Unión. Eran poseedores de gran industria, producían lo que todos sabemos, trigo, el pan, los distintos fertilizantes, etc. Ahora, ¿cuándo se vuelve a producir otra vez un punto de inflexión? Cuando en el 91 se disuelve la Unión de República Socialista Soviética y los países que la componen se hacen independientes. Ucrania vota esto y en un referéndum y transforma precisamente o se consolida como Estado propio. ¿Qué nos pasa en el siglo XXI ahora, reciente? En el caso de Ucrania, que es un país grande, la mayoría de la población, hay que recordar que ellos tienen idioma ruso y se sienten muy vinculados a Rusia por toda su historia, digamos. Pero tienen indecisiones de qué camino iban a tomar como país.
si se hacían parte de la Unión Europea, parte del conflicto que es el que se está viviendo hoy día, o se mantenían bajo la influencia rusa. Muchos pensaban que eran posibles ambas cosas y sin embargo no fue así. En el 2014, mediante unas manifestaciones violentas, Vladimir Putin ordena invadir en forma anónima y sin un informe la península de Crimea. Empieza esta escalada. Si esto no ha sido reciente, no es desde el 24 de febrero cuando esto ya estalla y que ya se venía advirtiendo, sino que también había intencionalidad previa desde Putin, con el liderazgo de él, digamos. Lo mismo pasa al poco tiempo y se levanta o instiga de alguna manera los movimientos en Donetsk y Lugansk, que también se terminan transformando como parte de este movimiento independentista desde Ucrania, influenciado precisamente por Vladimir Putin y su estrategia, digamos. Bueno, ¿qué es lo que se dice después? Que Crimea ingresa, parte del territorio ucraniano, entra a la Federación Rusa. Hay que tomar en cuenta que Crimea en el pasado fue parte de territorio ruso, entre paréntesis, no es que no hubiese sido territorio. Aquí lo que hacen los rusos dicen, vamos a retomar lo que era nuestro territorio, digamos. Y hacen también una suerte de referéndum y Crimea definitivamente se queda en la Federación Rusa. Esto es más o menos un mapa que describe las zonas, digamos, y todo lo que se anexó de alguna manera a Rusia, y que los rusos decían que eso fue parte de él. También se puede ver parte de la zona donde está instalado el conflicto, donde lo que es la frontera. Y se puede ver ahí incluso Donetsk y Mariupol, que son zonas que han ido cayendo precisamente en manos rusas y que de alguna manera se instigó para que generaran esta suerte de independencia, digamos. Bueno, Rusia ya sabemos, es la nación más grande de la Tierra, su territorio se extiende desde Asia, desde el centro de Europa, perdón, hasta el extremo de Asia. Rusia existió dentro de un estado más grande que se llamó la Unión de República Socialista Soviética. El imperio de los zares se deshizo y varios partidos, o sea, de esos países entraron a ser parte de esto, o de alguna manera tomaron algún nivel de dominio. Polonia, Estonia, Lituania y otros como Ucrania y Georgia, por supuesto, y la misma República Rusa, se hacen parte de alguna manera de esta suerte de federación, o de alguna manera quedan con dominio de la Unión de República Socialista Soviética, digamos. Ahí hay un mapa también que va descubriendo los cercanías y lo mismo que establece Putin en este proceso, el temor a ir perdiendo fronteras que le garanticen seguridad territorial, digamos. Si uno empieza a revisar todo lo que se ha ido en este desmembramiento, en esta descomposición de la URSS, por supuesto que es parte del temor que de alguna manera está influenciado, por la cual genera esta suerte de enfrentamiento, digamos. De más está decir que Rusia se convierte en el primer estado socialista, que es dirigido por los bolcheviques, se consolidan y comenzaron a atacar de alguna manera los países que los rodeaban. Rusia invade y recupera muchos de sus territorios que había perdido, y uno de estos fue Ucrania, que era lo que estaba señalando. Estoy devolviendo, parece. Sí. Vamos a devolvernos, vamos a salir de ahí. Los argumentos del conflicto, bueno, en el discurso del 24 de febrero, cuando Putin intenta justificar este proceso de las tropas en tierra ucraniana, dice que la operación siempre eludió usar la palabra invasión como tal, y que dijo que finalmente esto era inevitable. El argumento que usa también Putin es que para la incursión armada de Osetia al sur, en Georgia, y la anexión de Crimea en la precuela de Ucrania, exactamente lo mismo. Son operaciones especiales, ese es el concepto que utilizan. No, como decía Jorge, no hay vida humana, no hay nada, no hay territorio, no hay cultura, no hay nada. Son operaciones especiales, se denominan así, de la misma manera que se hizo con Georgia y que se hizo de alguna manera con Crimea. Las razones geopolíticas, el anuncio de Putin de entrever que en realidad lo que se quería era proteger las minorías en Donetsk y Lugansk, y esto a partir de lo mismo que estábamos hablando en el comienzo, que había una mayoría en esas localidades que eran pro-nazis y que de alguna manera
perseguían a aquellos que tenían pensamiento o compartían apoyo a los movimientos prorrusos, digamos. Tema de fondo, y estos son los temas que uno tiene que empezar a chequear, que la expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia. De que la OTAN se esté incorporando, cumpliendo, vinculando de alguna manera, no le parece, no le gusta y le da los armamentos y los argumentos como para poder hacerlo. Los tiene de fondo, además, por supuesto. El trasfondo, que era lo que yo le decía, es la negativa rusa a aceptar el acercamiento a la OTAN y a la Unión Europea, que son espacios de influencia que Moscú no los considera y no los relaciona. Es que es curioso lo de Putin. Es muy curioso su mirada del mundo, su mirada de la sociedad, esta mirada ultranacionalista, más cercana a una ultraderecha. Es muy raro lo que uno empieza a revisar en la forma en que se empieza a relacionar con distintos líderes en el mundo, este liderazgo, esta relación que mantuvo con Donald Trump en Estados Unidos, es de una curiosidad y de análisis muy de fondo, digamos, que no nos debiera sorprender en esto de los temas económicos y otros más que se empiezan a conocer cuando hay guerras entre medio. Dice. Bueno, los expertos dicen que el control de Ucrania es vital para la seguridad de Rusia, y Putin cree que agrega o adiciona que además que ellos son pueblos que han compartido una historia común y son un solo pueblo. Ese es parte de su argumento. No vamos a entrar en esto para alcanzar a conversar los detalles y para que puedan preguntar, pero hay una serie de elementos que yo ahí listé, y desde que él de alguna manera empieza a trabajar este tema del conflicto con los ucranianos, y desde que empieza Zelensky en el poder, actual mandatario ucraniano. Él de alguna manera trata de retomar las conversaciones que se habían generado. Recuerden que había un líder prorruso anteriormente que fue destituido de acuerdo a la decisión o al mandato del pueblo. El pueblo salió a la calle, hubo disturbios, hubo cerca de 100 muertos en esos disturbios contra ese presidente previo a Zelensky, que era un mandatario prorruso, que en definitiva lo acusaban de ser títere en ese minuto de Vladimir Putin, digamos. Bueno, lo que se señala finalmente es que se comienzan a trasladar tropas desde el 2021 a las fronteras con Ucrania. Era un conflicto que ya estaba en su etapa larvaria, que bastaba solo mirar las acciones que se estaban generando por parte de Rusia, que indicaban que lentamente iba en ese camino. Lo que uno puede señalar es que en el 3 de diciembre del 21 se conocen informes de inteligencia de Estados Unidos en los que se evidencia que Moscú prepara una invasión a Ucrania. Ya se sabía el 2021, a 2 meses antes poquito más de 2 meses después de eso. En este caso, en enero del 22, se alerta que Rusia planea un ataque de falsa bandera, que dice que es un sabotaje contra las fuerzas del este de Ucrania para atribuírselo a Kiev y justificar la invasión. Hay distintas acciones, pequeñas escaramuzas, que empiezan a alertar de este proceso. Lo otro de Rusia, el mismo 18 de enero envía tropas a Bielorrusia de manera de iniciar maniobras. Eso es lo que está demostrando, maniobras conjuntas, demostrando fuerza, poderío, para decirle a Ucrania que se preparen de alguna manera, que ellos van a estar muy pronto ahí, y lo más probable es que ellos advertían que iba a ser un proceso relativamente rápido, de entrada casi salida. La idea era de alguna manera sacar a Vladimir del poder y de esa manera provocar el cambio de gobernante y tener un régimen de las mismas características que había tenido en algún minuto. Ya en enero del 22 Biden avisa y de alguna manera está señalando que esto ya viene. Y finalmente el 24 de febrero se declara esta operación especial, que como la llamaba Putin, y luego de que habla Putin, hay un bombardeo brutal en distintas zonas de Rusia.
¿Qué viene después de esto? La escalada bélica, lo que dijimos todos, que era un nivel demencial, que después de un COVID que vivía la humanidad, hubiesen actos de este nivel de brutalidad y que en definitiva no necesitaban grandes expertos para darse cuenta que esto estaba en una fase brutal. No voy a continuar con los datos porque para que nos alcance el tiempo, estamos con muy corto tiempo y por lo tanto voy a quedarme en el final, que tiene que ver básicamente, aquí hay mucho, voy a solamente listar algunas cosas de estos impactos. La masiva ola de refugiados, ahí está precisamente lo que nos decía Jorge, la cantidad de refugiados, cerca de 7.703.000 en los distintos lugares donde han ido migrando. Fíjense, Polonia con 4 millones de ucranianos, la crisis alimentaria brutal, la amenaza a la seguridad energética que fue mencionada por el petróleo, el gas, lo que están haciendo los países europeos, buscar mecanismos de almacenamiento y empezar a recibir gas precisamente para la próxima temporada invernal, los aumentos de los precios y la inflación brutal, cuando Jorge nos señalaba hace poco rato que la inflación los tenía locos, pareció que hubiese estado hablando de Chile. Nosotros hace poquitos días atrás, el dólar estaba tan alto que hubo que ponerle o inyectarle cerca de 24.000 millones de dólares para poder bajar el precio del dólar. ¿Saben ustedes, estimados hermanos? 24.000 millones, la mitad de la reserva de los dólares que tiene Chile, y están hoy día de manera de poder contener el alza brutal del dólar que estamos viendo. Fue una de las monedas más devaluadas en estos últimos días. Entonces, cuando hablaba Jorge de eso, era que nos tocaba de la misma manera, digamos. Bueno, otro elemento a considerar que es importante, que la resurrección de la OTAN. La OTAN estaba con serios problemas y sin embargo esto le ha permitido incluso que ingrese Suecia y Finlandia y otros actores que sencillamente durante el tiempo nunca se habían involucrado. Provocó un efecto distinto. Otro elemento, los elementos comerciales ya lo sabemos, lo que le está pasando a Rusia, lo que le está pasando básicamente a ellos, el tema del bloqueo de los bancos, de las cientos de empresas que están saliendo por mutuo propio o porque se les está advirtiendo desde la Unión Europea y desde Estados Unidos que no pueden seguir trabajando ahí. Entonces, esos impactos comerciales también son brutales porque finalmente generan desempleo, disminuyen el intercambio comercial y bueno, se produce el cierre de empresas. También voy a saltar toda esa parte. Una imagen de la dependencia del gas ruso en Europa. Y bueno, los impactos geopolíticos ya los señalamos en el tema de la OTAN. En Latinoamérica, el que bien lo describió Jorge, lo acabo de señalar, muy similar a lo que nos está pasando en la región. La inflación brutal y los precios al alza en distintos materiales o insumos que ocupamos en distintas partes. El mercado laboral afectado, las bolsas de Estados Unidos con pérdidas, las criptomonedas, el petróleo alcanza máximo visto desde el 2014, etcétera. Y Europa y Rusia en la disyuntiva de cómo van a seguir enfrentando esto, porque están de alguna manera necesitándose. Entonces, hay ahí una suerte de juego de poder desde la otra vereda, digamos. Ya mencioné el tema de lo que está pasando, alguna imagen de las zonas donde se ha ido bombardeando, donde ha estado instalado este conflicto, y algunas conclusiones posibles del conflicto para el cierre, digamos. Bueno, que estos escenarios siempre son mutuamente, no son mutuamente excluyentes, como decía, pueden pasar varios de los que se está diciendo para el futuro. Ahora, como sea que se desarrolle el conflicto, el mundo ha cambiado. Dijimos que también después de la pandemia el mundo iba a cambiar y a veces pensamos que no ha cambiado nada porque hemos vuelto a algunas prácticas muy, muy, muy absurdas. Bueno, en definitiva esperamos que no va a haber status quo y de hecho está pasando, que cambie esta forma del relacionamiento de los países. La relación del mundo con el mundo exterior, efectivamente, el resto del mundo también se va a deteriorar. Rusia había logrado niveles de confiabilidad importantes, era un buen actor importante, había generado buen intercambio comercial, era un país que tenía mucho que ofertar. Y hoy día da la sensación de que se está yendo hacia adentro nuevamente. ¿Qué es lo que se trata de imponer nuevamente? Que el orden internacional liberal, basado en reglas, podría ser redescubierto, como se señala ahí, para que de alguna manera sirva desde el comienzo. ¿Qué es lo que afecta? Las confianzas, efectivamente, las confianzas en las instituciones multilaterales,
que de alguna manera impactan, porque pierden credibilidad y que sean capaces de ser verdaderos solucionadores de conflictos. Este elemento, a propósito de lo que había hablado inicialmente, a propósito de la calidad de la buena política en tiempos tan turbulentos, requieren de liderazgos confiables y articuladores, que aparentemente son los que de alguna manera nos empiezan a impactar. Y bueno, ya dijimos que el mundo fue brutalmente, o ha sido brutalmente afectado por una pandemia y además por una guerra, que aunque se sospechaba, yo lo señalaba recién, se concreta en el peor momento social y económico de la humanidad. Se avisora además una recesión mundial en el corto plazo a propósito de esto mismo, si esto no va a variar, que eso nos va a impactar fuertemente, porque tal como decía Jorge recién, si Ucrania retrocedió 50 años, imagínense lo que nos va a pasar a Latinoamérica, que ha ido surgiendo con mucha dificultad y a pesar de mucho, ¿cómo nos va a impactar? Finalmente quiero terminar con un texto de la misma Hannah Arendt, que de alguna manera me orientó en este trabajo cuando me invitaron a participar de esto. Y habla de que la política se configura como inhumana cuando se reduce a la jerarquía vertical del Estado o de alguna fuerza monolítica, que por lo mismo se erige como injustificable, porque pretende acallar la pluralidad humana, esencialmente abierta a la singularidad, a las diferencias dentro de una humanidad que madura democráticamente. La misma Hannah Arendt con la cual iniciamos esta exposición. Les agradezco de sobremanera el interés y la participación. Muchas gracias.